el mundo conocerá la nueva revelación. Es una colosal escritura telepática, realizada en miles de planos o rollos, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Presentamos Ciencia Celeste. Disfrute la lectura de la ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino. Bendito y alabado seas por siempre en nuestras divinas mentes. Tú eres el único Padre eterno, Creador infinito de todo cuanto existió, existe y existirá. Alabado sea el divino Padre eterno, Creador infinito de todas las cosas. Alabada sea la divina Madre Solar Omega, la mejor amiga. Alabado sea el primogénito solar Cristo, el primer revolucionario de este mundo y de infinitos otros. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático dictado por el Padre Eterno, titulado Divino Juicio a los creadores de sistemas de vidas que no se guiaron por la ley del Padre. Solo Satanás divide a las humanidades. Vuestro Satanás está entre vosotros. Sí, divino Hijo. Te digo divino porque todos mis hijos lo son. Lo que tiene el Padre, lo tienen los hijos. Y el que no reconozca la palabra divino, niega al Padre. Niega su herencia. Porque nadie es desheredado. El que diga lo contrario, no entra al reino de los cielos. Porque de allí salieron todos. Y todos allí son divinos. Porque vienen de Dios. Los demonios de tu mundo. Los que tienen dividida a la humanidad en ricos y pobres, son los herederos de Satanás. Porque solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Los dirigentes del mundo materialista explotador son los condenados del mundo. Porque de verdad os digo que estos demonios al dividiros con su filosofía explotadora os dividieron en 3 categorías con respecto a la espiritualidad, bienaventurados, salvos y condenados. Y de verdad os digo que a vuestro Creador no le agrada dividir en categorías a sus hijos. Porque a todos los creó iguales. Y si es necesario distinguiros por categorías, se debe a vuestros rectores del mundo. Porque 3/4 partes de vuestras culpabilidades se debe a estos demonios. Y sobre ellos recaerá el peso de la ley. Acusados son por el Padre Jehová, ante el universo, de dividir a un mundo en ricos y pobres. Y tratar de perpetuar tal división. Porque cuando mis humildes y explotados tratan de liberarse de sus demonios, estos haciendo uso de poder y de fuerza, los anulan. Olvidando estos falsos cristianos la divina parábola, no hagas a otro lo que a ti no quisieras que te hiciesen. A ellos no les gustaría que los dividieran. Y así les va a ocurrir. Porque con la vara que midieron, serán medidos. No tenían ningún derecho a hacerlo. Y todos los que lo intentaron en el pasado de la tierra, las están pagando en las tinieblas. Me refiero a un pasado de vuestro mundo que no conocisteis. Pues no estabais en esos presentes. Fue un pasado de eternidades antes que naciera el paraíso de Adán y Eva. Porque no sois los únicos. Nadie es único. Solo el Padre, que no tiene ni principio ni fin, es único. Hubo otros demonios que trataron de ser únicos y se valieron de la fuerza. Entre los infinitos que hubieron están los malditos faraones, que mucho tienen que ver con el principio de vuestro mundo. Estos demonios de una sabiduría superior a la vuestra se tentaron también con el poder. Se creyeron más que el Creador mismo. Y siguieron sus propios impulsos, olvidándose del mandato celestial. Les ocurrió lo mismo que les ocurrió a los creadores de vuestro capitalismo explotador. Y de verdad os digo que los espíritus capitalistas son espíritus de la era faraónica. Porque la filosofía se transforma a medida que los espíritus nacen de nuevo.
La transformación de un espíritu es progresiva y relativa al propio interés del espíritu. Las inclinaciones y las imperfecciones no desaparecen del todo. La cualidad y la calidad van desapareciendo de existencias en existencias. Y lo que en el pasado se hacía de un modo, en otro presente se hace de otro modo. Es la misma cosa modificada. El interior espiritual es influenciado por el exterior material. Las circunstancias inesperadas que encuentra cada criatura en la vida le hacen variar su libre albedrío. Y es así que vuestros explotadores se amoldan a vosotros. Y vosotros a ellos. Porque de verdad os digo que si diera un poder de destruir vuestro mundo inmoral a uno de sus explotados, estad seguros que éste os haría volar. Y estad seguros que sería un condenado en el reino de los cielos. Porque con ello atropelló la ley del Padre, que dice, no matarás. Así también lo hicieron los que os alimentan con su sistema de vida explotador. Vienen matando en forma pasiva a mi rebaño. Les hacen sufrir en el planeta y no los dejan entrar al reino de los cielos. ¿Comprendéis ahora por qué es tragedia? Los demonios de vuestro sistema de vida os hablan de legalidad, derechos, propiedad privada, exclusividad, prohibición, control, etc., y que poder moral humano les asiste si ellos han cometido la más grande inmoralidad, la de dividir un planeta. Lo que jamás haría un humilde. Siendo que todo humilde debió ser el primero en este mundo. El que debió gobernar. Y vosotros, demonios del mundo, hicisteis lo contrario. ¿En dónde están mis humildes? Tienen lo mejor de este mundo, tienen las mejores habitaciones. ¿Tienen abundancia? Ciertamente que no. Las tenéis vosotros malditos. Y os valisteis del poder del oro. Tal como lo hicisteis en el pasado. En el pasado fascinasteis al pueblo de Israel, ilusionándolo con el oro. He aquí la herencia que dejasteis malditos al mundo. La ambición, la avaricia, la explotación, el engaño, la estafa, el escándalo y la inmoralidad viviente. Lo que hicisteis en el pasado, lo perfeccionáis en este presente. Lo revestís de una legalidad que nada vale en el reino de los cielos. Sois el Satanás de las Escrituras. Y no existe otro. Vuestra herencia para el mundo es herencia de tragedia. Porque por vosotros, demonios, esta humanidad sufrirá un llorar y crujir de dientes. Porque la ilusionasteis con falsos derechos. Salidos de la violación misma, de lo que es del Padre. Vuestros derechos, demonios, se desconocen en el reino de los cielos. Y esta ley que no es ley del Padre, cae sobre todas las generaciones del mundo. Y por vosotros, la filosofía que vivieron los terrestres, los hacen unos desconocidos en el reino. Porque antes de conocer la vida humana, todo espíritu humano, prometió al Creador, no dividir su espíritu en otras filosofías que no fuera la del Creador. Que no divide a nadie. Porque la verdad es una. Y prometieron a la vez, no dividir a nadie. No hacer a otros, lo que a cada uno no le gustaría que les hiciesen. Prometieron al Padre, volver con la misma inocencia con que salían del reino de los cielos. Y le prometieron al Padre, no servir a dos señores. Porque irremediablemente el espíritu se divide. Y como la verdad es una, la otra es falsa. No pueden haber dos verdades si el Padre no se contradice. Los demonios explotadores también pidieron conocer un mundo tierra. Un mundo de la luz. Porque el libre albedrío es eterno. El espíritu continúa cumpliendo destinos. La creación no se detiene. Todo destino y sus consecuencias para la criatura las conoce el Padre. Y se las reserva. Cuando los hijos se lo piden. Cuando piden ser probados en una vida que desconocen. Porque no sabiendo su propio futuro, mayor mérito tiene la prueba de la vida. Gana en cualidad y calidad. Mas, todo se pierde cuando una existencia es dividida. Nada dividido entra al reino de los cielos. Todo el universo en su libre albedrío tiende a la unificación. A un mayor entendimiento entre materia y espíritu. Los ciegos del mundo
Si se hubiesen preocupado del estudio profundo de mis escrituras, habrían evitado vuestra tragedia. Y todo estaba en una simple parábola, solo Satanás se divide a sí mismo. Y como Dios se os enseñó, está en todas partes, quiere decir que la materia y el espíritu se dividen porque ambas son probadas. Lo que le sucede a la una, repercute en la otra. El espíritu y la materia son una misma cosa, salidos de un solo Dios no más. Y en virtud de sus libres albedríos, se manifiestan en infinitas formas, que jamás tendrán fin. Materia y espíritu hacen alianzas vivientes que se cumplen en infinitos y lejanos mundos. Todo planeta nace microscópico. Porque el mandato celestial es para la materia y el espíritu, hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Lo que vosotros reclamáis como derechos en lo espiritual, lo posee también la materia. Porque nadie es menos ante el Padre. Ni la materia ni el espíritu. La ley del juicio final salió de los mismos elementos de la naturaleza. Salió del mismo lugar en donde fuisteis creados. Y de verdad os digo que todos presenciasteis vuestro juicio antes que os envolviera el olvido de vuestro pasado. Todo olvido respecto del origen lo pedisteis vosotros mismos. Y se os concedió. Nadie es forzado a probar sistemas de vida. Todo se pide por libre albedrío, con conocimiento de causa y entendimiento. Vuestra partida a los mundos se hace en medio de una alegría inaudita. Porque la filosofía permanente en el reino de los cielos es la alegría. Porque allí no se conoce el mal en ninguna forma imaginada. Ni nada que marchite es alegría. La filosofía de los reinos de los cielos es la misma por la que luchan los humildes y explotados del mundo. Allí reina el comunismo celestial con filosofía de niño. Vuestro comunismo tiene una cualidad y calidad que es característica de las filosofías que principian. Es una luz que emerge de las tinieblas. Las tinieblas en vuestro mundo son las inmoralidades salidas de vuestro sistema de vida. El comunismo también es probado por el Padre como son probados todos en sus pensares. Las leyes espirituales no se transan. Como vosotros transáis vuestras filosofías y con ello los derechos del pueblo. Porque lo del Padre es inmutable y lo de vosotros relativo. El Creador de vuestros espíritus no se contradice jamás. No anula jamás lo creado. Vosotros os anuláis porque no cumplisteis lo prometido al Padre. Y no cumplisteis con las Escrituras. Y llevasteis una vez más al mundo a su tragedia. En el pasado, todo rey, todo emperador hizo igual con esos rebaños. No ha habido ninguno que haya salvado a una criatura siquiera. A todas las condenaron. Porque no impusieron leyes de amor, sino que de fuerza. Y de verdad os digo que esos demonios sedientos de poder maldicen aún el haber sido reyes o emperadores. Nadie los obligó. Pidieron e insistieron en ser cabeza de rebaños, sin tener la evolución necesaria. Se les hizo ver el error. Mas, insistieron. Querían arriesgarse a vivir la experiencia. De verdad os digo que en el reino nada se niega. Porque no existen los intereses. Ni nada de lo que a vosotros os divide. Vosotros conocéis vuestra falsa historia. Y no es menos cierto que todo rey se convertía en tirano. Y conspiraba contra el mismo pueblo. Aún quedan en este mundo conspiradores. Que se escudan tras las instituciones. Son falsos por dentro y respetables por fuera. Edificios blanqueados por fuera y corrompidos y sucios por dentro. Esta es la realidad que existe en los llamados congresos o parlamentos. Reina la hipocresía. Una hipocresía que no conocen mis humildes. Mas, corren el riesgo de contagiarse. Advertidos fueron por el Padre, a través de los siglos, que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Que se cuide de la moral corrompida por el oro. Que no aprenda sus costumbres. Que no los imite. Porque basta una microscópica imitación y tenéis puntaje de condenado. Lo que os aleja aún más del reino de los cielos.
Estáis gobernados por espíritus egoístas, que nada saben de la humildad. Ambiciosos que prefieren veros divididos a renunciar a sus privilegios. De verdad os digo que ningún privilegiado entrará al reino de los cielos. ¿Por qué no renunciaron cuando vieron las injusticias que ellos mismos crearon? Una pregunta que tendrán que contestarla ante el mundo y ante el Padre. Más os valdría no haber sido políticos, porque tal filosofía no es árbol plantado por el Padre. Y de raíz seréis arrancados de la evolución humana. Y de verdad os digo que seréis despreciados por el nuevo mundo. Vosotros mismos pedisteis tal justicia en caso de ser causantes de injusticia. Y lo sois. Y todos los que hicieron o crearon filosofías que dividieron aún más a mis hijos, malditos sean. Porque a ellos no les gustó ser divididos. Y a cada demonio que defendió falsa democracia, ley de maldición, caiga sobre ellos. Es falsa democracia todo sistema de vida opuesto a los mandamientos del Padre. En vuestro sistema hubo robos, asesinatos, falsedades, engaños, explotación, falsa justicia. Es por lo tanto opuesto a la moral del Padre. Sois malditos por revelación. Una maldición que durará hasta la 4ª generación. He aquí cómo pagaréis el haber dividido a mi rebaño. Maldecidos seréis por vuestros propios hijos. Y de verdad os digo que no habrá matrimonio que no se separe. Porque la unión de dos ignorantes en la espiritualidad solo trae tragedia a los hijos. La herencia se transmite. He aquí vuestro fruto. He aquí a donde llevasteis esta humanidad. Y de verdad os digo, demonios, que a donde vayáis, dejáis la tragedia. Dejáis mundos divididos. Dejáis rebaños ilusionados. Los dejáis fuera del reino de los cielos. Tal como la serpiente ilusionó a Eva y la dejó fuera del paraíso. Porque vuestro pensar es filosofía viviente de la misma serpiente. El pensar es el mismo. La forma cambia. Aquella fue serpiente. Ahora monitos de carne. Mañana, ¿qué forma tendrá? Satanás se disfraza y se confunde con la multitud. Vuestro disfraz fue la respetabilidad y no la ilustración de las Escrituras. La hipocresía del mundo y no la sencillez de los humildes. La ilusión fue vuestro bienestar. Hay muchas clases de ilusión. Y la vuestra está basada en la explotación. Os disfrazasteis de benefactores, tratando de curar heridas provocadas por vosotros mismos. Atentasteis contra el hombre, contra los hijos del trabajo. De vosotros no quedará ni el recuerdo en este mundo. Al polvo del olvido pasan los demonios. Solo lo del Padre queda. Y queda para transformarse en nueva luz. De vosotros salió división, y hacia vosotros va. Cosecháis lo que sembrasteis. Lo malo acarrea lo malo. Y lo malo elimina a lo malo. Es el fruto de Satanás, que sois vosotros mismos. El tiempo de vuestro inmoral reinado se cumplió. Y se inicia la limpieza moral del mundo. Y las inmundicias sois vosotros. Lo que no es de la luz del Padre es echado fuera, que probado fue dentro. Ninguno de vosotros verá la alegría de la vida. Porque la quitasteis al mundo. La alegría de este mundo es falsa alegría. Es superficial. Interesada. Es un disfraz del dolor. Una alegría en que no participa el Padre. Porque esa alegría es producto de desconocida filosofía. Es salida de los demonios que gobiernan con el uso de la fuerza. Porque desconfían de sus propias leyes. Así es Satanás. No confía en sí mismo, ni confía en los demás. No duerme pensando en su poder y sus riquezas. Porque así sois los llamados ricos. Vivís constantemente al acecho. Y desconfiando de todos. Y de verdad os digo que todo aquel que vivió al acecho y desconfió de los otros, no entrará al reino de los cielos. Y tendréis que pagar estas inmoralidades en otros mundos. En que vosotros seréis los acechados. Y de vosotros se desconfiará. Y vosotros seréis los explotados. De verdad os digo que no hay deuda que no se pague.
si no es en la tierra, es en el cielo. La justicia del Padre es la misma tanto arriba como abajo. La ley la creasteis vosotros. Porque todo pedido es ley viviente en el reino de los cielos. Allí pedir es vivir y conocer nueva vida. La vida vuestra es un pedido celestial. Igual cosa ocurre con las criaturas de otros mundos. Los pedidos de vida no tienen límites. Son tan infinitos como los mundos. Porque nada tiene límites en el Padre. Vosotros, demonios de la explotación y de la miseria, tendréis que responder ante el Padre hasta el más microscópico sufrimiento que provocasteis a otros. Se os enjuiciará por llevar a un mundo a su ruina moral, por dividirlo en ricos y pobres. Vuestro juicio es semejante al de otros demonios, que dividieron al mundo en muchas creencias habiendo un solo Dios no más. Estos demonios crearon las llamadas religiones. Árboles que no son del Padre y de raíz serán arrancados en la evolución humana. Tendrán que responder de todas las inmoralidades con que sumieron al mundo. Empezando por la adoración material, dando al mundo una falsa concepción del Padre, que nunca le agradó la excesiva adoración, porque su Hijo lo demostró con su vida sencilla. Lo que es del Hijo es del Padre, y lo que es del Padre es del Hijo. Y ambos a la vez conservan sus libres albedríos. He aquí la Trinidad solar. Lo que hace el Hijo lo aprueba o rectifica el Padre. Y los sucesos ocurren en Trinidad viviente. La Madre Omega está también en el Hijo. Y se dará a conocer al mundo. La Trinidad está en todos. Porque es tan expansiva como el universo mismo. La aparición de la Trinidad en un mundo provoca revolución en el conocimiento y justicia cuando el mundo ha violado la ley. La llegada de la Trinidad es una llegada pedida y hecha en el reino de los cielos. Y vosotros pedisteis que la llegada fuera con sorpresa. Una sorpresa como la que causa un ladrón de noche. Y pedisteis que toda la revelación se os diera en rollos o planos. Porque el conocimiento del Padre es infinito. Toda Trinidad reencarna y nace de nuevo en los lejanos mundos. Nace como todos nacen. Y cumple lo que todos cumplen. Porque la Trinidad solar es la primera en dar el ejemplo de humildad ante el Padre. El poder no le tienta. Teniendo poder para mandar la naturaleza. Porque es poder universal. Toda Trinidad se comunica con el Padre, que está en el Hijo. Y con la Madre solar que está también en él. Y tiene dentro de sí mismo al reino de los cielos. Todo lo ve, como quien ve una televisión en colores, que se agranda y se achica mentalmente. Y todo cuanto escribe una Trinidad lo hace viendo las escenas. Y todo es telepático entre Padre e Hijo. Así ocurrió en el pasado. La ley del Padre no cambia. Es inmutable. Las criaturas cambian porque los que los guían no están seguros ni ellos mismos. Porque se salieron de la verdad. La disfrazaron. La amoldaron según sus comodidades. He aquí el origen de la ciencia del bien. La ciencia del dinero que os ilusionó. Y os dividió, y os condenó. He aquí el resultado del peor de los caprichos humanos. He aquí a los ciegos del mundo. Que os convirtieron en otros tantos ciegos. En otros tantos ilusionados. He aquí la verdad final. He aquí la caída del principio alfa de este mundo. He aquí el principio de vuestro llorar y crujir de dientes. He aquí el drama de un mundo. He aquí el fin de Satanás en este mundo. He aquí el juicio final, que muy pocos se prepararon para recibirlo. He aquí a las vírgenes que fueron engañadas por el mundo. He aquí la separación de millones y millones de matrimonios, que se unieron en carne, sin saber las Escrituras. He aquí un mundo que maldecirá sus propias costumbres y a los creadores de su causa. He aquí el fruto de las leyes salida de los hombres. He aquí el resultado cuando se viola la ley del Padre. He aquí vuestro destino. He aquí la realidad viviente. He aquí la divina parábola, soy el Alfa y la Omega. He aquí levantado un misterio.
el supremo entre todos. Porque todo lo existente está subordinado a la Trinidad solar. He aquí la causa viviente de un Padre solar, que vendría al mundo brillante como un sol de sabiduría. He aquí la causa de la más grande revolución intelectual de vuestro mundo. He aquí el triunfo de los humildes sobre la soberbia legalizada. He aquí el triunfo de la verdadera espiritualidad. La única que ha existido. La espiritualidad que quisieron aplastar los demonios con filosofías que no son de la luz. He aquí que ellos serán los aplastados. He aquí cómo cae vuestro yugo. He aquí el fin de dos bestias. He aquí el principio del reinado de paz. He aquí la llegada del nuevo mundo. He aquí la llegada de la guerra para los causantes de guerra. Para los que crearon armas. Para el demonio del Armagedón. Que dieron armas a las gentes. Que armaron ejércitos. He aquí la revolución de las revoluciones. He aquí el reinado de los humildes sobre el mundo. Que siempre les perteneció. Y que fue momentáneamente detenido por las legiones de Satanás. Que fueron probados por el Padre. Como prueba a todos los que piden filosofías en los infinitos mundos. Los demonios del mundo nunca creyeron que caerían. Porque para ellos no existe el Dios del Espíritu. Solo existe el Dios oro. Un oro que lo creó el mismo que os dio la vida. El mismo que da y quita. Y de verdad os digo, demonios del mundo, que todo os será quitado. Porque toda riqueza no os perteneció nunca. Todos son iguales ante Dios. Nadie es menos ni nadie es más. Los mandamientos os enseñan que es así. Y la divina parábola a la que no hicisteis caso, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. He aquí el aviso celestial. Con vuestra filosofía nadie entra al reino de los cielos. Ni tampoco los que os imitan. Solo las filosofías igualitarias entran al reino. Las que dividen, fuera de él. Vosotros demonios habláis de justicia. ¿De qué justicia podéis hablar si no fuisteis justos para con el Creador? ¿Qué moral podéis ofrecer al mundo? Si por vuestra inmoralidad nadie entrará al reino, más os valdría no haber nacido. La justicia nace de los justos, y no de los ladrones como vosotros. Y sois para el Padre los satanases de la legión, los que se extendieron por el universo, y de épocas en épocas asolan a los mundos. De verdad os digo que maldeciréis estar en la tierra, porque seréis enjuiciados. El juicio final es por vuestra causa, y no por los humildes. Ellos a nadie corrompen. Vosotros demonios corrompís con vuestro maldito oro. Caeréis como caen los demonios. Hasta el último instante codiciando más de la cuenta. Ninguno de vosotros verá la gloria del Padre en este mundo. Porque para verlo hay que ganárselo con moralidad. Y no con inmoralidad como vosotros lo hicisteis. El destino se vuelca contra vosotros. Porque no fuisteis dignos de él. Creasteis un falso destino. Tan falso que una humanidad entera no entrará al reino de los cielos. Todo lo falso no conoce reino. Todo lo que no es del Padre es de las tinieblas. Porque no pueden haber dos verdades. El Padre no se divide, ni tranza con las tinieblas, como lo habéis hecho vosotros. Sí, demonios. Al dividir a mis hijos en ricos y pobres, os dividisteis vosotros. Porque las tinieblas os reclaman. Porque sois violadores de la luz. Os reclaman por imitación de filosofía opuesta. He aquí una ley que la ignorabais. Todo lo malo hecho en la luz del Padre pasa a las tinieblas. Y si no queréis que las tinieblas os lleven, tendréis que nacer de nuevo en una forma tal como el número de granos de arena de un desierto. Nacer y nacer en incontables mundos de la carne. Y no entrar al reino de los cielos. Y de verdad os digo que nunca debisteis servir a dos señores. Porque uno de ellos es falso. ¿Se sirve al Padre con honradez o no se sirve? Vosotros demonios hipócritas, servís al interés del oro y habláis de Dios.
Os dividís en espíritu y sois pasto de las tinieblas. De verdad os digo que envidiaréis a los muertos. Sí, hijito. Veo que cuando ves a los opulentos de tu mundo, te invade una lástima por ellos. Porque sabiendo lo malo, se dejaron influenciar. Así los mirará el mundo. Con infinita compasión. Porque escrito fue que todo humilde será ensalzado y todo grande despreciado. He aquí lo que sucederá. Ya el mundo no os envidiará. Porque es más poderosa infinitamente más el deseo de entrar al reino del Padre que vuestras efímeras riquezas que a nada conducen. Y de verdad os digo que cuando vean volar a mi hijo primogénito, la humanidad comprenderá con lágrimas en los ojos la verdadera gloria. Cuando le vean mandar a la naturaleza, abrir los mares, transformar los ríos en sangre, salvar a los muertos en vida, curar a los defectuosos, conversar con los animales. ¿No se os dijo que vendría en gloria y majestad ser hijo primogénito en el Padre? Es eso. Primero en todo lo que la mente humana pueda imaginar. He aquí a la maravilla viviente, la que confundirá y avergonzará a los orgullosos, a los creídos, a los que creen saberlo todo y no saben nada, a los inmorales. ¡Qué pequeñitos os veréis ante el primer humilde del universo! Muchos tratarán de imitarlo. Intención vana. Porque se nace con el poder. Encarnado está. Y no se logra con ciencia terrenal. Porque lo que es de Dios y su Trinidad, de ellos es. Y lo que es de los hombres es. Cada uno se hace su cielo con sus poderes. Porque nadie es desheredado. El poder del Hijo primogénito confundió en el pasado a los tiranos. Como os confundirá a vosotros demonios de la explotación. Confundió a los malditos faraones cuando nació como Moisés. Esos demonios de los cuales sois sus herederos, temblaron ante su presencia. Le vieron brillar como un sol. Y sabían que era el dueño de la naturaleza. No tenía ejércitos. Actuaba solo. Y le temieron como nadie ha temido jamás. Igual cosa os ocurrirá a vosotros demonios. Que solo habéis creído en vuestras ciencias efímeras, de las que no quedará ninguna. Y toda ciencia es subordinada al Padre Solar. Es decir, paraliza con su mente la acción de tales ciencias. Porque de los elementos salieron. Así ocurrió en el pasado faraónico. Los malditos trataron de enfrentar el poder de sus ciencias ocultas contra Moisés. Y nada pudieron. Porque la misma naturaleza estaba en contra de ellos. Y de verdad os digo, demonios de la explotación, que a vosotros os ocurrirá igual. Porque las leyes del Padre son las mismas. Y de verdad os digo que ninguno de vosotros quedará sin su merecido. Y congresos enteros que estuvieron a vuestro servicio renegarán de vosotros. Todo vuestro sistema de comprados y corrompidos os dejarán. Porque es más fuerte el destino espiritual que un instante de placer violando la ley del Padre. De vosotros malditos no quedará nada. Porque así lo pedisteis cuando pedisteis justicia, si violabais la ley. Y la violasteis. Se cumple por lo tanto vuestro pedido. Esto es así porque así es el libre albedrío de los espíritus. Todo lo piden porque nada es imposible para el Padre. En el reino nadie se avergüenza de nada. Porque tal complejo no se conoce. La vergüenza viene de los que vienen de la tierra. Porque salisteis inocentes del reino. Con imperfecciones y no violaciones. La ley que caerá sobre vosotros viene sucediendo desde eternidades atrás. Cuando vosotros no existíais. Planetas tierras que ya no están en el espacio conocieron muchas veces la justicia del Padre. Porque Él no tiene ni principio ni fin. Nadie es primero en nada. Solo el Padre lo es. Siempre ha sido así y así será siempre. Siendo el Padre primero, su divina jerarquía de Padre se expande en sus hijos mayores. En los soles primogénitos. En el pasado, mi hijo primogénito nada o casi nada os dijo de su origen. Porque, si no comprendéis las leyes terrenales, menos entenderéis las celestiales. Él lo dijo.
Porque le hablaba a una generación mundana, que por mundana no pidió saber en la tierra las leyes de la eternidad. He aquí una causa desconocida de una parábola dicha en el pasado. El entendimiento humano empieza por lo elemental. Si no entiende lo elemental, menos entiende lo superior. Y todo superior fue elemental. Y todo lo elemental va para superior. La palabra superior no es del agrado del Padre, porque tienta al orgullo. Lo empleo para vuestro entendimiento. Las grandes verdades deben llegar a las criaturas sin perjudicarles en sus pruebas vivientes. Los más mínimos detalles de una existencia se piden en el reino. Igual las grandes verdades. Hasta la última letra de entendimiento que llega a los mundos se pide en el reino. Tal como la doctrina que os juzga. Porque estando Dios en todas partes, está en las letras. Porque nadie es menos ante Él. Cuando se dice que Dios está en todas partes, es porque está. Aunque no lo veáis. El término todas partes significa lo que se ve y lo que no se ve. Lo visible y lo invisible. Lo conocido y lo desconocido. La ley del Padre prueba a todo hijo. Así fueron probados los hijos de la editorial Kimantú. Por ellos la revelación tiene un atraso. Un atraso que les causará un llorar y crujir de dientes. Porque hasta el último atraso del último segundo deberán pagarlo. Y junto con este atraso, estos ciegos de la ley del Padre os provocaron un mayor alejamiento del reino de los cielos. Porque se escurren los segundos de vida. Y la revelación no llega. En donde están los que prometieron en el reino cumplir lo del Padre por sobre todas las cosas, más les valdría no haberse proclamado cristianos en el mundo. Porque caen en falsedad. Son cristianos de boca. Falsos profetas de mi palabra. Un verdadero cristiano atiende por sobre todas las cosas lo que es del Padre. Porque así lo prometió arriba y así se le enseñó abajo. Sé, hijito, que muchas veces se los advertisteis. Si no lo comprendieron, es por sus ignorancias. Y la ceguera es la ilusión de la vida. La influencia de la filosofía capitalista. Una influencia que alejó al espíritu humano de la verdad divina. De la verdadera espiritualidad. Los convirtió en demonios de sus propios errores. Víctimas de la filosofía del interés. Sé, hijito, que no debería haber confiado en la ignorancia. Mas, ellos lo pidieron en el reino. Pidieron ser los primeros en recibir la revelación y propagarla. E hicieron lo contrario. La miraron como una cosa más del mundo. Sin la mayor importancia. Ya todo está consumado. Todo tiene su tiempo. Ya los veo, hijito, pidiendo de nuevo al Padre, hacerlos nacer de nuevo. Para probar de nuevo. Probar lo que en una existencia pasada fracasaron. Así ocurre con todos. Ilusionados de infinitos mundos. Que fueron guiados por ciegos en sus respectivas leyes. Ciegos guías de ciegos. Así ocurrió un principio que viene sucediéndose por eternidades. En todo instante ocurren revelaciones en infinitos mundos. Infinitos llorares y crujires de dientes. Porque la creación no tiene límites en nada. Las doctrinas del Padre son tan infinitas como los mundos mismos. Porque ningún mundo es desheredado. La herencia y los derechos del Padre están en la materia y el espíritu. Sí, hijito, veo que piensas en los demonios que dividieron al mundo. Ves sus tragedias sentimentales. Ves cómo maldicen el oro. Sus costumbres. Su llamada clase social. Su nacimiento. A sus padres. Y todo cuanto conocieron en la vida. Así siempre termina el demonio. Se divide a sí mismo. Y divide a los demás. Todo espíritu humano, al seguir a estos ciegos de las leyes del espíritu, divide sus propias virtudes. Y no es el mismo que salió del reino de los cielos. Está magnetizado por sus propias acciones efímeras. Por filosofías salidas de hombres. Y no por las leyes del Padre. El cielo que se hizo no tiene la cualidad ni la calidad del reino del Padre.
Sus cualidades y calidades lo hacen eternizarse en lo que es de la carne, y no lo que es del espíritu. Y de verdad os digo que el espíritu está primero y después está la carne. Es cierto que sois carne y espíritu. Mas, el espíritu moldea a la carne. La carne sin espíritu es débil. Y los débiles quedan rezagados en la evolución. La carne no es menos ante el Padre. Mas, tiene su filosofía como tiene el espíritu. He aquí una sublime revelación. La lucha eterna por dominarse a sí mismo y mutuamente entre el espíritu y la carne. Una lucha que vosotros la pedisteis. Porque vosotros pedisteis la filosofía viviente, la psicología y las pruebas. La vida se compone de infinitas vidas. Y el espíritu elige. Y siendo vosotros parecidos, sois a la vez distintos. Y vuestras cualidades y calidades son infinitas en vuestras individualidades. Y estas a la vez en vuestras ideas. Toda idea es un microscópico fuego salido de un fuego mayor, llamado espíritu. O si queréis, toda idea es una bujía que sale de un sol microscópico. Un sol opaco aún para su dueño. Vuestro espíritu brilla y está encerrado en un magnetismo materializado llamado carne. La carne de vosotros es carne que tiene su cualidad y su calidad, dada por el espíritu. Es un sometimiento gradual que va de existencia en existencia. Y de vosotros depende el cuerpo futuro de carne. Toda idea mental repercute en la carne. Le da saturaciones eléctricas que van geometrizando la carne. Es una influencia magnética. Lo que hizo el espíritu se moldea en la carne. Toda vuestra forma de ser se traduce en una forma material. El cuerpo sale del espíritu. Porque el espíritu lo hace por sucesivas ondas magnéticas. Las ondas se suceden a la misma velocidad con que emanáis ideas. Y poseen cualidad y calidad según vuestras ideas. La onda sale de la mente y levita en el interior del cuerpo. Es el libre albedrío de la idea. Cuando se piensa, el espíritu y la carne están creando las cualidades y calidades de un futuro libre albedrío, instante por instante. Lo que se hizo en un instante queda geometrizado, como queda la voz grabada en un disco. Y de verdad os digo que todo cuerpo físico llega al reino de los cielos, tal como llega el espíritu. Dos libres albedríos vivientes. Cuando vuestro cuerpo se pudre, emana fluidos. Son gases cuya filosofía es la descomposición, lo opuesto a la perfección. Y de estos gases sale un magnetismo que viaja al cosmos y regresa a su punto de origen. Y llegado a su punto de origen, se vuelve gigantesco. Porque todo humilde y microscópico es grande en el reino de los cielos. Este proceso de microbio a gigante lo efectúa el desarrollo interno del gas magnético. En el macrocosmo todo lo que entra se transforma. Es un tiempo y un espacio que todo lo hace madurar. Y de verdad os digo que nadie está obligado a ello. Porque eso no se conoce. Allí el libre albedrío piensa y lo pensado se materializa en él. Lo más corriente es que se materialice la propia filosofía del propio pensar. Y de verdad os digo que allí se encuentran frente a frente espíritu y materia. Espíritu y carne. El influenciador y el influenciado. La causa y el efecto. Y de verdad os digo que este encuentro es muy doloroso para un espíritu que violó la ley. Porque lo que pidió el espíritu, también lo pidió la carne. Es decir, la más alta moral del Padre. El espíritu pidió vida a prueba de cumplir el mandato del Padre. En este pedido no se incluía la influencia de filosofías humanas. Porque el Padre es único. Cuando se está delante del Padre, todos los seres pensantes se olvidan de todo lo demás. Eso es ser único. El mandato de la vida es uno. Uno no dividido. Porque el Padre es único en el uno. Y todas las filosofías de todos los seres pensantes tienen en sus cualidades y calidades la cualidad y calidad del Padre. En un grado microscópico. En el Padre están representadas todas las cualidades y calidades de todo cuanto existe. Y de lo que existió y existirá.
Vuestro cuerpo físico llegado a su punto de creación recuerda su nacimiento. Lo recuerda todo. Se produce allí el recuerdo del todo sobre el todo. La espiral viviente recorre todo su pasado. Igual cosa hace el espíritu. El cuerpo siente la ausencia de su influenciador o de su espíritu. Y el espíritu siente a su vez la ausencia de su cuerpo físico. No tienen quien influenciar. Cuando se encuentran separados espíritu y carne, se reconocen mutuamente. Y a veces vuelven a armonizar y otras veces se declaran enemigos. Esto último sucede cuando el pensar de la criatura no cumplió con la ley de Dios. La influencia dada por el espíritu al cuerpo es baja en cualidad y calidad. No le hace entrar al reino del Padre. Y ambos se culpan mutuamente. He aquí una revelación que enseña el significado de la parábola que dice: solo Satanás se divide a sí mismo. Porque la lucha entre el espíritu y su carne los conduce a dividirse. Las 318 virtudes del pensar humano también participan de la discusión. Todos tienen libre albedrío, como lo tienen el espíritu y la carne. Y sucede que el libre albedrío es universal y las virtudes buscan a otro espíritu sol. Si es que ellas no desean ser espíritus. Y el espíritu violador queda solo. He aquí las tinieblas cercan al espíritu. Porque no ven en él mandato alguno. Solo la intervención divina del Padre Jehová les salva. Vuestra filosofía o sistema de vida os conduce a eso. Porque las filosofías humanas no se conocen en el reino. Porque dividen al espíritu. Y todo lo que divide es de las tinieblas. Vuestras filosofías, al no tomar en cuenta al Padre, se dividieron. Porque todo sistema de vida que toma en cuenta al Padre no se divide. Ni abajo ni arriba. Y no tendría juicio final. No sería necesario. Vosotros, hijos de la tierra, os comprometisteis cuando prometisteis al Padre adorar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre toda filosofía humana. Por sobre todo lo que enseñan los hombres. Y vuestro sistema de vida, que es salido de hombres, ya os dividió en la tierra. En ricos y pobres. Es una división sobre otra división. Solo la igualdad os salva. Porque no da lugar a polémicas. Porque la igualdad es del Padre. En la igualdad viviente no se queja ni el espíritu ni su cuerpo. Ni las virtudes. Solo se quejan las tinieblas. Porque han perdido un reino. Vosotros al emanar ideas, os hacéis vuestro reino. Porque cada uno se hace su cielo. Y de verdad os digo que todo creador, por microscópico que sea, es y debe ser responsable de sus creaciones. Todos al pensar, sois creadores. Y tarde o temprano, vuestras herencias os reconocerán en la eternidad. Así sucede siempre. Así os sucederá. Así marcha el universo expansivo pensante. Las galaxias tienen a mis hijos mayores. Como una familia tiene a sus padres. Lo de arriba es igual a lo de abajo. La filosofía galáctica ya llegó a vuestro mundo. Llegó en la doctrina del Cordero de Dios. Y no podía ser de otra manera. Siempre las escrituras del Padre y de la Trinidad abren los cielos a los mundos que pasan pruebas de vida. Las galaxias y sus mundos que no pidieron ser probados en una vida, ven los reinos de los cielos. Ven el macrocosmo. Tal como era en vuestro mundo. De eternidades antes que nacieran Adán y Eva. Y antes de la llegada desde lejanas galaxias, de los malditos faraones. Las galaxias son unitarias y comunistas por principio solar. Sublime doctrina en que el todo sobre el todo pertenece a todos. Estado angelical de seres que unen filosofías iguales para causas iguales. Vuestro mundo en su pedido de vida no captó desde el principio la grandeza de esta doctrina. La única que une a la inocencia y no la divide. Porque es más fácil que entre al reino uno que compartió en común sus propios intereses. A que pueda entrar uno que solo lo hizo para él. Los que os gobiernan insisten en mantener un orden de división. Van contra las leyes del todo sobre el todo. Esta insistencia es la causa de la tragedia de esta humanidad.
Porque mientras estos demonios os gobiernen, transcurren los segundos vividos en la violación de división espiritual. Y a cada instante os alejáis más y más del reino de los cielos. Porque perpetuáis vuestra división espiritual. He aquí a vuestro Satanás que os divide en todos los instantes de la vida. Y vosotros prometisteis al Padre no dividiros en nada. Prometisteis vivir como hermanos, sirviendo a una sola filosofía. A un solo Señor. He aquí una revelación que avergonzará al materialismo, que permitió toda clase de libertinajes. Porque ningún libertino entrará al reino de los cielos. Hay muchas clases de libertad. Y solo la libertad en las leyes del Padre queda. Porque el libertinaje salido de filosofías de hombres no quedan. Porque lo de vosotros es probado. Y lo del Padre eterno. La prueba de la vida y la eternidad son dos cosas diferentes. La primera es un pedido de vosotros. Lo segundo es la ley universal. Vosotros en vuestra cualidad y calidad y la eternidad en la suya. El principio de vosotros no fue humano. Fue solar. Las vidas en los planetas son relativas al interés y adelanto intelectual de los seres. Cuando se pide nacer de nuevo, se pide para adelantar. Para aprender. Y esto es cierto solo cuando se cumple la ley del Padre. La ley es luz de conocimiento. Y su cualidad y calidad son universales. Porque la cualidad y calidad del Padre está en todas las cosas. Es por eso que es único. Se enseñorea en sus creaciones. Es lo que distingue al Padre de sus criaturas. Y de verdad os digo que vosotros impregnáis de magnetismo invisible todo lo que creáis. Este principio en vosotros es microscópico. Y es herencia salida del Padre. Una herencia que se va expandiendo a medida que vosotros vais naciendo de nuevo. Este magnetismo es el que se constituye en poder en el reino de los cielos. Los poderes de los reinos son creadores. Y no destructores como los vuestros. Porque no puede servir el conocimiento a dos señores. No se puede servir a dos causas. Porque una divide a la otra. Vosotros os dividís porque creáis y destruís. Hacéis con otros lo que a vosotros no os gustaría que os hiciesen. Y de verdad os digo que todo militar al tener en su mente una idea que se divide entre la paz y la guerra, se divide a sí mismo. Y su poder creador en el reino se anula. Y de verdad os digo que ninguno que se hizo llamar militar entrará al reino de los cielos. Porque su filosofía divisionista no se conoce en el reino. La filosofía que reina en vuestro lugar de origen es el comunismo celestial que a nadie divide. Allí es felicidad unitaria. La felicidad del todo sobre el todo. He aquí una revolución en vuestro conocimiento. Porque pedisteis conocer la revolución. Filosofía que entraña sacrificios. Solo los revolucionarios cómodos, indecisos e inmorales no entrarán al reino de los cielos. Porque se alejaron del esfuerzo espiritual. Del sudor de frente en sus ideales. Y de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que se preocupó y luchó por un ideal, a que entre uno que vivió indiferente. Esto se debe a que vuestro Creador está en todo. Y es el primer revolucionario que encabeza la lucha contra las tinieblas. En el cosmos se lucha por dominio de filosofías. Porque así es la imperfección. Para llegar a un punto existen infinitos caminos. El libre albedrío escoge. Y cada idea es una microscópica parte de su propio cielo. La ley del libre albedrío es una ley que está expuesta a escoger frecuencias mentales de diferentes cualidades y calidades. En todos los instantes del pensar. Y mientras se piensa, se genera magnetismo que satura la geometría exterior del cuerpo. Porque vuestro cuerpo queda impregnado de todos los hechos provocados por la idea. Vuestro cuerpo transmite y recibe. Alrededor del cuerpo humano existen 318 colores que armonizan con vuestro equilibrio mental. Este equilibrio mental está a la vez supeditado por la rotación y traslación de vuestro planeta. Cuando ocurren transformaciones en el planeta, como son los terremotos y maremotos, no perdéis el control mental,
así es porque el magnetismo de vuestro cuerpo hace un todo con los elementos de la naturaleza. De vuestras células y poros salen infinitos cordones que os unen a las moléculas de los elementos. He aquí una de las causas de la adoración hacia lo material. La fe materializada. La fe de los espíritus poco evolucionados. La fe intuitiva y no ilustrada. Una fe hermanada con la adoración material. La fe enseñada por la roca religiosa. La fe que divide a los hijos del Padre. La fe que divide al rebaño. La fe que causará un llorar y crujir de dientes. Porque su cualidad y calidad no concuerda con las leyes del Padre. Lo del Padre no divide. Lo de los hombres divide. La fe tiene infinitos grados. Y la fe ilustrada es una de las primeras en el reino de los cielos. Sé, hijito, que piensas en la tremenda ignorancia que caracteriza al llamado mundo cristiano. Porque los demonios religiosos les prohibieron en una época leer las Escrituras. De verdad os digo, hijos de la roca y de la dureza espiritual, que toda ignorancia de este mundo, en lo que es del Padre, recae sobre vosotros. Acusados seréis en el reino de complotar contra el entendimiento humano. Son millones y millones los ignorantes por vuestro egoísmo. Porque ninguno de esta humanidad ha logrado entrar al reino de los cielos. Porque los dividisteis en sus creencias. Vuestros errores conducen a la humanidad a ubicarse fuera del reino del Padre. Es por eso que os llamé ciegos guías de ciegos. Porque vuestros errores son practicados y enseñados de padre a hijos. Y todos sus segundos de vida ganan una cualidad y calidad que es desconocida en el reino de los cielos. Vuestra influencia provocó para este mundo la peor tragedia para sus criaturas. La de no ver en este mundo al Padre eterno. Y de verdad os digo que castigados seréis por vuestra soberbia y ceguera. Sois el Satanás del mundo, puesto que lo habéis dividido en muchas creencias. Sabiendo vosotros, demonios, que solo existe un solo Dios no más. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo dictado por escritura telepática por el Divino Padre Jehová, desde el reino de los cielos y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante. Lo que vendrá. Lo que ha de venir, sale de cada uno. Porque fue escrito que cada uno sería juzgado por sus obras. El divino juicio de Dios es idea por idea a partir de los 12 años. Porque los niños son los únicos que no tienen divino juicio. El divino juicio de Dios es para los llamados adultos de la prueba de la vida. Lo pensado en un segundo tendrá la equivalencia de una existencia. Que según como se pensó, podrá ser existencia de luz ganada o existencia de luz perdida. Esto se debe a que lo de Dios no tiene límites. El Eterno, por un microscópico esfuerzo mental de sus criaturas, ofrece en premios existencias completas. Alfa y Omega. Alabado seas, divino Creador del universo, por enviarnos tu maravillosa doctrina del Cordero de Dios. Les estamos muy agradecidos por su atención y, si el Divino Creador lo permite, hasta un nuevo episodio. Este es solo el comienzo de un viaje lleno de luz y conocimiento. Para explorar más y continuar descubriendo estas verdades reveladoras, visita lascienciaceleste.com y divinarevelacionalfayomega.com. Allí podrás descargar este y mucho más material, todo disponible de manera gratuita. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida y expandir tu horizonte espiritual. Te esperamos con los brazos abiertos.